Nous sommes mercredi 10 février 2010, il est 15h50 dans les locaux de la FACEV. Je suis Eva Léger. J'interroge aujourd'hui Angelines Ortega dans le cadre du projet de création d'archives audiovisuelles à partir du recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France. Ahora te podrías presentar dándome nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento. Yo me llamo María de los Ángeles Ortega Burgos, he nacido en España, en Alcolea del Pinar, Guadalajara. ¿Y la fecha? La fecha nací el 27 de julio de 1933. En Francia tenía 3 tíos, los 3 hermanos de mi madre vivían aquí en Francia. De cuando la guerra ellos no volvieron a España, porque a mi abuelo le dijeron que si sus hijos volvían los matarían, entonces no quisieron volver. Y mi tía se vino aquí a ver a mis tíos y se casó aquí en Francia, en Marsella. Y cuando yo tenía 27 años, ella me dijo, ¿por qué no vienes a verme y conoces a mi marido? Y me vine a Francia. Y ahí es cuando yo entré a Francia por la primera vez, en el día 10 de octubre de 1960. Entré a Francia, vine simplemente para verla, para estar unos días con ella, un poquito de tiempo. Pero Francia me gustó mucho y mi tía me convenció y total busqué un trabajo. Era una familia de profesores y yo me quedé para cuidar al niño que tenían de 7 años y la casa. ¿Y cómo llegaste al mundo asociativo? ¿Y Pues, cuándo? ¿Cómo y cuándo? Bueno, al mundo asociativo resulta que mis hijos iban a las clases complementarias de español. Mis hijos han ido desde pequeños, desde que empezaron el colegio. Mi hija empezó a los 8 años, 7, 8 años, empezó a hacer las clases complementarias de español. Y cuando yo me dieron la casa que vivimos ahora, que vivo en el 15, en el arrondissement 15, mis hijos los cambié de colegio, porque antes vivía en el 16. Entonces, al cambiarme de sitio, los tenía que llevar a otro colegio complementario. Quiere decir, no el colegio de francés, sino las clases complementarias tenían que ir a donde yo vivía más bien. Entonces los llevé aquí al 15, donde vivo. Y ahí es donde estaba la asociación que se ocupaba del colegio. Y el primer día que hubo la reunión de colegio, porque había, claro, reuniones para saber los niños cómo iban a entrar, cómo iban a ir, los que iban a apuntar y todas esas cosas. Y cuando yo llegué me dijeron, oye, ¿por qué no haces parte de la asociación? Digo, porque yo no conozco mucho, es verdad, yo no sabía que había asociaciones que se ocupaban de todas estas cosas, pero en realidad yo no estaba muy al corriente de todo esto, porque el círculo que yo tenía era más bien las amistades que yo tenía de toda la vida. Y yo estuve 2 años, 3, 4, casi hasta el 90, porque hice de tesorera, hice de vicepresidenta en la asociación. En el 86 empezamos a pensar que habría que hacer clases de gimnasia y se empezó por hacer gimnasia en la clase, en nuestra asociación. Después de la gimnasia dijimos, bueno, ¿por qué no podríamos hacer la costura? Entonces yo, como había aprendido costura, yo propuse de enseñar. Al mismo tiempo que hacía parte de la directiva de la asociación, tener cursos de costura. Entonces se formó de costura también, ya había bastantes, eran 18, 19 personas que venían los sábados solamente por la tarde. Y al poco tiempo dijimos, ¿por qué no hacer un curso de teatro para los niños, para que pudieran manejar mejor la lengua española? Porque con teatro era más, los niños en el teatro aprenden y además aprenden mejor a moverse y a hablar y a todas las cosas, tienen otra manera diferente. Entonces tuvimos clases de teatro y hicieron los niños teatro durante 4, 5 o 6 años hemos tenido teatro. ¿Y qué te aportó a ti el compromiso asociativo en tu vida personal? Mi vida personal, pues me ha ayudado a varias cosas. Lo primero, tener un contacto
con personas que yo no hubiera tenido si no hubiera sido la cosa asociativa. He encontrado muchos amigos, he podido ayudar a ciertas personas personalmente, ya no solamente como asociación, sino como estaba en la asociación, pero un poco fuera de la asociación, he podido ayudar a ciertas personas. Me ha ayudado a tener un poco más de confianza en mí misma, porque cuando estás con otras personas y cuando tienes que terminar dirigiéndote y todas esas cosas, tienes que tener un poco más de confianza en sí misma. Aprendes a ser más, tiene más humanismo, mucha paciencia y procurar escuchar a la gente. No solamente hacer lo que a uno le parezca, sino escuchar y hacer a medida de lo que se oye. Bueno, mi conclusión pues es esa. He sido muy feliz y guardaré un grato recuerdo de la asociación y estoy muy contenta de haber pertenecido durante tantos años. Muchas gracias.